Estamos a principios del siglo XX. El mundo va a toda velocidad, ¿no? Pero España parece que está en otra cosa. Como atrapada, aislada, metida de lleno en una crisis colonial, políticamente inestable, se estaba formando, casi sin que nadie se diera cuenta, una tormenta perfecta. Y aquí vamos a ver pieza por pieza cómo se fue gestando. Y aquí viene la pregunta clave, la que lo cambia todo. Y es que para entender por qué España acaba en una guerra civil, tenemos que irnos a un sitio, uno muy concreto, el norte de Marruecos. Porque lo que pasó allí, esa guerra, dejó una herida, una cicatriz que no se cerraría en décadas. Bueno, entonces, la pregunta es obvia. ¿Qué se le había perdido a España en Marruecos? Y la respuesta, ojo, no hay que buscarla en Madrid. No, no. Esto es un juego de imperios, un tablero de ajedrez a nivel europeo. A ver, pensemos en la geografía. ¿Qué es lo más importante ahí? El estrecho de Gibraltar, claro. Para los británicos su control era, vamos, sagrado. Ni de broma iban a permitir que una potencia como Francia se pusiera justo en la otra orilla. Imposible. La solución que encontraron, pues poner a España, un país que en ese momento era más débil militarmente. Y así, sin comerlo ni beberlo, España se convierte en una especie de estado tapón, un peón básicamente en un juego mucho más grande. Pero ojo, que España no estaba ahí solo porque la empujaran. ¿Qué va? Tenía sus propias razones. La primera, y la más lógica, era proteger Ceuta y Melilla. Luego, claro, estaba el tema económico, el sueño de encontrar minas de hierro, plomo, lo de siempre. Pero el motivo de verdad, el más fuerte, era otro. Era pura emoción. Veníamos de la humillación del 98, de perder Cuba, Filipinas. El orgullo nacional estaba por los suelos, destrozado. Marruecos era como la última bala para recuperarlo. Claro, sobre el papel todo parece sencillo, pero como se suele decir, el mapa no es el territorio. Y la parte que le tocó a España, madre mía, aquello era un laberinto de montañas, un terreno durísimo, y para colmo estaba habitado por tribus locales, los rifeños, que eran gente súper aguerrida, súper independiente, y desde luego no tenían ninguna intención de que viniera nadie de fuera a mandarles. Y así empieza todo. Lo que se vendió como una campaña para recuperar el prestigio se convirtió poco a poco en una auténtica pesadilla. Un callejón sin salida, un atolladero del que era imposible escapar. Y es que la cosa empezó mal, pero que muy mal, casi desde el minuto 1. Estamos en 1909. Un ataque a unos trabajadores de un ferrocarril es la chispa que lo enciende todo. Y a partir de ahí, el desastre. El ejército español sufre derrotas tremendas, humillantes, como la del Barranco del Lobo. Mueren más de 1000 soldados. El coste en vidas es terrible, sí, pero el coste político en la península es brutal. Las noticias llegan, la gente se indigna y estalla la semana trágica en Barcelona. Fijaos, la guerra de Marruecos ya estaba causando un terremoto en casa. Vale, el ejército normal no está funcionando en este tipo de guerra. ¿Qué se hace? Pues se busca una solución drástica. Y en 1920 se crea la Legión. ¿Qué es esto? Pues un cuerpo militar completamente nuevo, una fuerza de élite formada por voluntarios y mercenarios. Gente dura para una guerra dura. Su lema, su filosofía, era muy clara: fuerza, valentía y un desprecio total por la muerte. ¿Y quiénes son los fundadores? Pues aquí aparecen dos nombres que nos tienen que sonar, y mucho. El teniente coronel Millán Astray y un joven comandante que estaba subiendo rapidísimo por su valor en el campo de batalla. Se llamaba Francisco Franco. Efectivamente, Marruecos fue la escuela donde se formó él y toda su generación. Pero ni siquiera una fuerza de choque como la Legión iba a poder parar lo que se venía encima. Estaba a punto de ocurrir la gran catástrofe. El punto de inflexión, el momento que lo cambia absolutamente todo. El desastre de Anual. Nos vamos al verano de 1921. Las tribus rifeñas, lideradas por una figura clave, Abdelkrim, lanzan un ataque brutal. Y el ejército español en Anual, sencillamente se viene abajo como un castillo de naipes. La organización, la estrategia, el liderazgo de los mandos españoles fue un caos, un desastre total. Y la cifra hiela la sangre. 12.000 soldados españoles muertos. Y no en una batalla ordenada. ¿Qué va? Fue una huida caótica, una desbandada total. Para que nos hagamos una idea de la magnitud, fue la peor derrota de un ejército europeo en una guerra colonial en todo el siglo XX. Una catástrofe sin precedentes. Las consecuencias, claro, fueron demoledoras. Y no solo por la cantidad de muertos, que ya es terrible. Es que además, las tropas de Abdelkrim se quedaron con todo el material militar español. Todo. Fusiles, ametralladoras, cañones. De repente, los rebeldes estaban mejor armados que nunca. Para España la humillación no podía ser mayor.
Y claro, esta catástrofe en Marruecos tuvo una onda expansiva tremenda. Llegó a la península y fue como un terremoto que sacudió los cimientos de todo el sistema político. Esta línea de tiempo lo deja clarísimo. En 1921, el desastre de Anual. Eso provoca una crisis política monumental. Todo el mundo pide cabezas, se buscan culpables y las acusaciones llegan hasta lo más alto, hasta el propio rey Alfonso XIII. Y en medio de todo ese lío, de ese caos, el ejército dice, hasta aquí hemos llegado. Y en 1923, ¡pum!, el general Primo de Rivera da un golpe de Estado. ¿Y cuál es una de sus principales excusas? Pues claro, el desastre de Marruecos. Y aquí, atención, porque llegamos a una de las claves más importantes de todo este asunto. La guerra de Marruecos no solo mató a miles de soldados, creó algo nuevo, creó una mentalidad muy particular en los oficiales que lucharon allí, los famosos africanistas. ¿Cómo pensaban? Pues eran profundamente antidemocráticos, creían en soluciones de mano dura, autoritarias, y tenían un patriotismo, digamos, muy agresivo. Y si miramos la lista de quiénes eran, pues ahí están. Franco, Mola, Codet, Sanjurjo, Yagüe, todos los que luego liderarían el golpe de Estado del 36, se forjaron allí, en el fuego de África. Ok, así que tenemos a España metida hasta el cuello en su propia crisis, desangrándose en Marruecos. Pero, ¿y el resto del mundo? Pues el resto del mundo estaba literalmente ardiendo. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial en 1914, España se queda al margen, se declara neutral. Pero que nadie se engañe, no fue por pacifismo, fue por pura y simple debilidad. El país estaba tan aislado diplomáticamente y era tan débil militarmente que sencillamente no podía meterse en un lío de ese calibre. Y de repente, en 1917, llega otro terremoto, esta vez global, la Revolución Rusa. Y como dice el gran historiador Erich Hobsbawm, esto no fue una revolución más, no, fue el pistoletazo de salida para una nueva era, una era de revoluciones por todo el mundo. El comunismo aparecía en escena como una alternativa total, radical a todo lo conocido. Y aquí es donde todas las piezas encajan. Pensemos, por un lado tenemos a España, aislada, traumatizada por su guerra en Marruecos y con un grupo de militares africanistas que odian la democracia. Y por otro lado, el resto del mundo, saliendo de la carnicería de la Gran Guerra y viendo nacer una ideología revolucionaria, el comunismo, que quería cambiarlo todo. ¿Qué tenemos? Lo tenemos todo, la tormenta perfecta. Y esto nos lleva a la pregunta final, a la reflexión con la que quiero que nos quedemos. Si lo juntamos todo, un ejército endurecido y antidemocrático forjado en África, unos políticos en la península sin ninguna credibilidad y un mundo dividido entre dos ideas opuestas e irreconciliables. La pregunta cae por su propio peso, ¿no? ¿Acaso no estaban ya aquí, en este preciso momento, puestas todas las semillas de la guerra civil que iba a estallar solo unos años más tarde?